100 años, personas que habitaban en este municipio, Villa Aldama, encontraron que sus tierras eran lo suficientemente fértiles para la siembra del maíz. Este maíz se empezó a cultivar desde entonces para su consumo habitual. Sin embargo, casi por casualidad descubrieron que este maíz también tenía una propiedad especial. Se trata del arrocillo, que está dedicado únicamente al cultivo del maíz para las palomitas. Así que hoy los productores se han dado a una tarea muy especial, la siembra y su preservación, porque está en peligro de extinción. En México el maíz está íntimamente asociado a las tortillas. Sin embargo, existe evidencia que el primer alimento que se ha consumido antes de las tortillas son las palomitas de maíz. No todos los maíces son aptos para hacer palomita de maíz. En el caso de México son 7 razas de maíz las que tienen la facultad de reventar para hacer palomitas. Una de ellas es el maíz arrocillo, que es el que se cultiva tradicionalmente aquí, pues en las montañas altas de Veracruz, un poco Puebla, Tlaxcala, pudiera ser. Pero hay otras también, ¿no? Existe el palomero toluqueño, está el chapalote. Estas 3 son de las razas más antiguas. México, como productor de maíz, se ubica en el 7º sitio a nivel internacional y el 5º como consumidor. Veracruz es el 2º productor en el país. Investigadores por años se han dedicado al estudio y origen de cada una de las variedades del maíz. Es el caso de la Fundación Tortilla, que pudo comprobar que desde hace 7,000 años, utilizando cenizas calientes, hacían explotar los granos de una raza en particular. Las palomitas de maíz es un alimento 100% mexicano, ¿no? Aquí se originaron los maíces primitivos, ¿no? Ancestrales, que dieron origen pues a todas nuestras palomitas. Antes de que los mexicanos comiéramos tortillas, tamales, ya comíamos palomitas hace más de 6,000, 7,000 años seguramente. Estas variedades antiguas o razas antiguas han sido conservadas principalmente por poblaciones rurales, muchas veces poblaciones de origen indígena, que pues por tradición y por costumbre han conservado esta raza. El maíz palomero se puede considerar la primera especie domesticada y las palomitas la primera forma en que se ha consumido. Todos estos maíces son maíces criollos, son maíces que sus semillas han sido pues trasladadas, ¿no? Traspasadas de generación en generación. Son maíces que son nativos de México. Veracruz tiene una producción de la gramínea que sobrepasa los 1.6 millones de toneladas anuales, la mayor parte para consumo humano. Entre las variedades que se siembran, unas 64 tan solo en México, hay 7 que posiblemente son las más antiguas, entre ellas el arrocillo. De este provienen las palomitas de maíz. Tienen que ser granos duros, de apariencia cristalina, eso es muy importante, ¿no? Esa es una de las características principales. Cuando tú ves el maíz, se ven muy brillosos, no deben de tener como manchas blancas. Generalmente estas manchas blancas lo que indican es una alta proporción de almidones. Cerca de Jalapa, aproximadamente a 1 hora, se ubica el municipio de Villa Aldama, donde el mayor porcentaje de la población se dedica a la agricultura, principalmente de papa, habas y maíz. Y entre esas siembras descubrieron que poseían un tesoro. Gracias a Dios que nos dio pues esta dicha de tener un maíz ancestral endémico, nos damos a la tarea de seguir investigando y sobre todo de dirigirnos a las autoridades correspondientes, como es la SADER. El ingeniero Oscar, representante legal de Agricultura en el estado de Veracruz, me autoriza que se está el proceso de la certificación. Pero este hallazgo no fue premeditado. Los campesinos se acercaron a la Fundación Tortilla en busca de orientación para obtener mazorcas de 50 centímetros, una variedad que se da en Nayarit, ya que hasta el momento desconocían el valor de su siembra. Los maíces siempre se recomienda tratar de encontrar maíces que se adapten a tus condiciones geográficas, climáticas, para que tengas un mayor éxito, ¿no? Y en este caso, pues yo le decía, bueno, ¿por qué no vemos mejor qué maíces tienen ustedes allá en Villa Aldama? Platícame, ¿qué siembran? Cuéntame un poco, ¿no? Pues mira que tengo este maíz, es un maíz blanco, tenemos uno para forraje. Y luego ahí salió, pues también ahí algunas personas cultivan el maíz arrocillo. Y le digo, bueno, pues ese maíz arrocillo es un maíz muy especial.
Es uno de los maíces más antiguos de México. En la localidad de Cruz Blanca, perteneciente a Villa Aldama, viven José Fermín y Reina. Toda su vida la han dedicado al campo en jornadas extenuantes que inician apenas amanece. Y ya preparativos de tierra, pues siempre usábamos una yunta porque no había tractores. Entonces, pues ya allí, ya entre familia de aquí todos nosotros, mis tíos, mis primos, ya nos empezamos a enseñar y ya también pues ya empezamos a arriar las yuntas. En sus terrenos, propicios por encontrarse a más de 2.000 metros del nivel del mar, se cosecha el maíz. La tecnología no ha llegado, así que la siembra es a la usanza tradicional y con todo y que las mulas amanecieron rejegas, ni eso les valió para ponerse a trabajar. Pero como nos enseñaron, las enseñanzas de escoger esa semilla bien, ahora sí, seleccionar la mazorca y escoger la semilla para poder sí, sembrar los campos, pero siempre y cuando se hacen preparativo. Se barbecha, se le echa ratra de picos, se prepara allí la tierra, después viene otra vez la yunta, vuelve a cruzar. En abril, ellos ahora sí siembran puro en abril, porque como por el hielo cae hasta por marzo. A veces nomás la va encontrando el hielo, la milpa. Y pues ella no entiende, ella sigue saliendo y aunque calle se da, aunque sea poquito se da. Las zanjas se van formando porque la cosecha del maíz no puede esperar. Además, es la herencia que abuelos y bisabuelos les han dejado y que dejarán como patrimonio a sus hijos. Ya también tengo a mi hijo y también le estoy dando las mismas enseñanzas. Porque le dije, mira, yo no voy a ser eterno, voy a morir también, pero pues de todas maneras te queda lo que me enseñó tu abuelito, tú te lo vas a aprender. Si Dios permite que se dé, pues en diciembre van a cosechar. Así lo cosechamos y ya porque luego trae también a veces hoja y todo eso y lo tenemos que ir limpiando para subirlo al zarzo. Sin embargo, algo llamaba su atención: el tamaño de las mazorcas, que casi se pierden en la palma de una mano. Así que buscando nuevos granos para obtener otras variedades, descubrieron que se trataba de una variedad sumamente especial y en peligro de extinción. Mi jefe me enseñó que la semilla hay que seleccionar la mazorca. Saliendo del campo, que ya se terminó de piscar, se hacen los montones de mazorca. Se va a escoger la mazorca, toda la limpia y todo el machito que está manchado se aparta. Todo va aparte, toda la mazorca limpia se aparta. Después de esa mazorca limpia, vamos a seleccionar la mazorca que es para semilla. Allí se selecciona la mejor mazorca, se le busca bien de qué color es el lote, de qué color es el brillo del maíz, porque también tiene un brillo, y también dicen, no, pues este es maíz chiquito, del maíz que le decimos el maíz arrocillito. Pues de esta semilla vamos a seleccionar. Los investigadores acudieron a su auxilio y entre la milpa se detectaron algunas mazorcas aún con la genética original, ya que muchas otras se han mezclado. El señor de Cruz Blanca vino, siempre trajo un señor, dice que de México, y ese vino a descubrir que es para lo de la... Hacer palomitas. Ajá, hacer palomas. Cabe resaltar que este tipo de maíz también se ha encontrado en estados como Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, aunque poco a poco, por sus características, se siembra en menor proporción, corriendo el riesgo de perderse. Poco a poco los productores fueron mezclando o se fueron mezclando los maíces porque algún vecino sembraba otro tipo de maíz y entonces se fue perdiendo un poco la genética ancestral. El hecho de que ellos tengan certificación es porque queremos que este maíz tenga un valor, una plusvalía y sobre todo que el beneficio llegue a los bolsillos de ciertos productores. ¿Por qué digo ciertos productores? Porque seamos honestos, de un padrón de 300, 400 campesinos en el municipio de Villa Aldama, pues pocos son los que siembran este maíz arrocillo. En Veracruz diversos municipios lo cosechan, aunque particularmente en Villa Aldama apenas pasan la docena de productores. Prácticamente todos elaboran tortillas u otros productos, pero ni sospechaban de las palomitas de maíz. Tiene una diferencia porque este maíz pues es mucho mejor que el maíz ancho. Porque el maíz ancho lo que tiene, que están bonitas las tortillas, suavecitas y todo, pero tibiecitas. Pero cuando llegan a enfriar,
también corriositas. Y estas no, porque estas las vuelven a tibiar y quedan como recién hechas. Hacían el pinole. Entonces le echaban el maíz todo y ya lo echaban y pues de veras no necesitaba aceite, se hacían las palomitas, pero nunca se nos ocurrió ver hecho una prueba o decir, bueno, pues el maíz es palomero. No, pues ellos nomás iban, lo maldían con el metate y ya estaba el pinole. Pero pues yo le echaba tantita agua y sí, le echaban azúcar y pues quedaba re bueno. El arrocillo es una variedad que por sus características lo hacen diferentes a los demás y que por el contacto con el calor exploten. De una forma muy, vamos a decir, muy tan casual, es que lo metimos al horno y obviamente yo hice otras pruebas también con lo que es en su hogar, en su casa de todos ustedes, meterlo a una cazuela, olla de peltre, para comprobar que también tronaran estos granos. Entonces nos damos cuenta que también es un maíz que sin aceite o con aceite puede tronar el grano. En el interior del grano siempre se conserva un poquito de humedad, eso pasa en todos los granos de maíz, de frijol. Entonces esas gotitas de agua minúsculas que están dentro de los granos de maíz, cuando uno calienta el maíz, lo que sucede es que este agua se evapora y genera una presión al interior del grano. Si el grano es muy duro, con una consistencia muy cristalina, muy rígida, esto genera una gran presión. Y entonces esa presión hace que explote y estalle la palomita, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos maíces suaves? Bueno, pues no logra estallar, estalla el maíz, pero sin mucha presión. Pero esas mismas particularidades han provocado que cada vez se siembre menos. De este maíz hay poco, nada más aquí de los de aquí, de este rancho, nada más hemos como 5 personas que sí lo hay. Afortunadamente no todo está perdido. Investigadores y productores han reconocido la necesidad de salvaguardar el arrocillo y de la conservación de sus semillas sin alteraciones genéticas. A nosotros nos interesa que los mexicanos sepan que las palomitas son de origen mexicano, aunque rápidamente se hicieron populares en toda América, ¿no? Lo que se busca es que este maíz de tipo ancestral permanezca, se le dé un valor agregado, pero también resulte una mejor forma de sustento para las familias que viven del campo, ya que el 99% de las palomitas que se consumen en el país provienen de los Estados Unidos, cuando no hay nada más mexicano que las palomitas. Se traen más de 80,000 toneladas de maíz palomero cada año, ¿no? Y eso tiene un valor de más de 1,000 millones de pesos. Entonces México está gastando todos esos 1,000 millones de pesos al año para comprar maíces en el extranjero, en Estados Unidos, a pesar de que México es la cuna de las palomitas de maíz. Lo estamos regalando en $5.50 el kilo. Baratísimo porque lo agarramos para consumo, o sea, nosotros lo agarramos para tortilla. Bueno, si José echa muchito, pues lo vende. Mi esposo lo vende, lo va vendiendo con las personas mismos de aquí, porque como cae mucho hielo, luego se acaba y mi esposo tiene otros terrenos más a donde no cae, no le asienta y eso es lo que él rejunta para tener. Desde luego el proceso no será fácil y el camino aún es largo. Hacerle justicia a más de 100 años al campo villaldameñense y sobre todo a estos campesinos. En el estado de Veracruz, el maíz arrocillo se siembra en la franja que comprende los municipios de Cuacuatzintla a Perote. ¿Qué es lo interesante? Bueno, pues que Veracruz tiene la oportunidad de recuperar las palomitas de maíz, pues para los veracruzanos y para los mexicanos, ¿no? Nosotros quisiéramos que hubiera interés, ¿no? Por parte, pues tanto de los productores como de los consumidores, para que recuperemos esta raza de maíz. Así que este puede ser un buen momento para revalorar culturalmente la importancia de las palomitas de maíz y su historia, que incluye ritos ceremoniales, y por sobre todo, sentirnos orgullosos de que somos poseedores de un gran tesoro, de que es otro regalo más de México para el mundo. Estamos hablando de que antes de que estuviera el precio de garantía, se pagaba en 2-3 pesos una tonelada. 2-3 pesos es realmente una grosería, un insulto a él, al campesino. Afortunadamente hoy en día pues ya tenemos mayores
mayores protecciones legales, ya existe una ley de variedades vegetales, existe cierta protección tanto nacional como internacional. Está debidamente documentado que los maíces arrocillos son mexicanos. Nadie nos los va a robar, nadie nos los va a quitar, ¿no? Lo que hay que hacer más bien es promover a que la gente los siembre. Posiblemente el camino no será fácil para lograr la certificación. Lo cierto es que este es el momento de darle el valor merecido, no solamente al gran trabajo que hacen cada uno de los campesinos por preservar este maíz, estos cultivos que son muy mexicanos. Queremos palomitas, pero las queremos veracruzanas.